¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal, no te olvides de suscribirte dando el botón rojo suscribirse, activando la campana, dando un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y estás suscrito, solo déjame un like. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de octubre. Vamos a empezar con la Bundesliga, Alemania, el encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Mainz o el Mainz. Veamos, bajas. El Bayern tiene 3 bajas, 5 bajas, casi mitad de equipo. Y el Mainz tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Mainz de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Mainz viene bien, 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos. Hay una victoria para el Mainz, una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Mainz, segunda victoria para el Bayern y tercera victoria para el Bayern. Es decir que el Bayern es el favorito. Veamos con el Bayern de local, y el Bayern de local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Bayern juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Mainz como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Mainz juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 22 puntos. Y el Mainz está en la posición 7 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana el Bayern de Múnich y un 17% a que gana el Mainz. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro, y vamos al encuentro entre el Eintracht Frankfurt versus el Borussia Dortmund. Veamos si bajas. Y el Eintracht Frankfurt tiene 3 bajas. Y el Borussia Dortmund tiene 6 bajas. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Disculpen, 5 bajas, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas. Es decir, la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas del Borussia Dortmund. Nos vamos a las estadísticas. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Borussia Dortmund. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Eintracht Frankfurt, un empate y tercera victoria para el Borussia Dortmund. Es decir que el Borussia Dortmund es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Eintracht Frankfurt del local. Y el Eintracht Frankfurt del local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que juega bien el local, 3 victorias de 5 partidos es buen promedio. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que el Borussia Dortmund no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Eintracht Frankfurt está en la posición 4 con 20 puntos y el Borussia Dortmund está en la posición 5 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana el Eintracht Frankfurt y un 35% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga, y nos vamos a la Liga de Santander de España, el encuentro entre el Cádiz versus el Atlético de Madrid. Veamos qué bajas. Y el Cádiz tiene 3 bajas, 4 bajas, y el Atlético de Madrid tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Cádiz de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 empates, es decir que el Cádiz no viene nada bien, aún no conoce la victoria.
Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, 2 victorias, es decir que viene bien el Atlético de Madrid, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid, una victoria para el Cádiz y cuarta victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Cádiz de local, y el Cádiz de local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Cádiz no juega nada bien como local. Mientras que el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como visitante, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y en la tabla de posiciones vemos que el Atlético de Madrid está en la posición 3 con 23 puntos. Y el Cádiz está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana el Cádiz y un 58% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid hará 2 goles como mínimo. Más 1.5 goles Atlético de Madrid. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Valencia versus el Barcelona. Veamos si hay bajas. Y el Valencia tiene 3 bajas, 5 bajas y el Barcelona tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Valencia de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 empates, una victoria. Es decir que Valencia es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Barcelona también no viene bien, es un equipo irregular. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Barcelona, segunda victoria para el Barcelona, tercera victoria para el Barcelona, un empate y una victoria para el Valencia. Es decir que el Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Valencia de local, y Valencia de local tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias. Es decir que el Valencia como local es un equipo irregular, mientras que el Barcelona como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Barcelona no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posición el Barcelona está en la posición 2 con 28 puntos y el Valencia está en la posición 9 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Valencia y un 51% a que gana el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble x2. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia, el encuentro del PSG versus el Troyes. Veamos si hay bajas. El PSG tiene 2 bajas y el Troyes también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el PSG viene bien, aún no conoce la victoria y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Troyes de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que el Troyes es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG y cuarta victoria para el PSG. Es decir que el PSG es el favorito. Vamos a ver cómo le va al PSG de local, y el PSG de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el PSG juega bien de local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Troyes como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que el Troyes no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el PSG está en la posición 1 con 32 puntos y el Troyes está en la posición 11 con 13 puntos. Las casas de apuestas les dan un 77% a que gana el PSG y un 7% a que gana el Troyes. El pronóstico para este encuentro es una
apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo hará 2 goles. Una apuesta doble, gana el local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League. El encuentro entre el Leicester City versus el Manchester City. Veamos si bajas. Vemos que el Leicester City tiene 2 bajas y el Manchester City tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Leicester City de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Leicester City viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, una victoria, una derrota, tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Se podría decir que viene bien el Manchester City. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City, una victoria para el Leicester City, tercera victoria para el Manchester City y segunda victoria para el Leicester City. Así que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Leicester City el local. Y Leicester City el local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que jugando como local, el Leicester City es un equipo irregular. El Manchester City como visitante tiene 2 empates, una derrota, 2 victorias. Se podría decir que juega bien como visitante el Manchester City. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 26 puntos. Y el Leicester City está muy cerca de la zona de descenso en la posición 17 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana el Leicester City y un 61% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Manchester City. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Liverpool versus el Leeds United, el ex equipo del Loco Bielsa. Veamos a ver. Veamos, el Liverpool tiene bajas, el Liverpool tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, casi mitad de equipo. Y el Leeds United solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que Liverpool juega bien de local. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Leeds United de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que el Leeds United no viene nada bien, aún no conoce la victoria. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, un empate, tercera victoria para Liverpool y cuarta victoria para Liverpool. Es decir que Liverpool es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Liverpool de local. Y el Liverpool de local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Liverpool juega bien de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Leeds United como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que el Leeds United no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 8 con 16 puntos. Y el Leeds United está en zona de descenso en la posición 18 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Liverpool y un 12% a que gana el Leeds United. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 0.5 goles Leeds United. Es decir que en el primer tiempo el Leeds United no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Leeds United. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A o el Calcio de Italia. El encuentro entre el Napoli versus el Sassuolo, ¿no? Napoli que está puntero. Veamos a ver cómo va de bajas. El Napoli sí le dio una baja y el Sassuolo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Sassuolo viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Napoli, un empate, segundo empate, una victoria para el Sassuolo y segunda victoria para el Napoli. Es decir que el Napoli es el favorito.
con el Napoli de local, y el Napoli de local tiene 5 victorias. 5, juega muy bien, se hace fuerte de local y como mínimo hace un gol. Mientras que el Sassuolo como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, una victoria, 2 empates, así que no juega muy bien el Sassuolo como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Napoli está en la posición 1 primero con 29 puntos y Sassuolo está en la posición 9 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Napoli y un 11% a que gana el Sassuolo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble, gana el local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre el Inter versus la Sampdoria. Veamos de bajas. El Inter tiene 2 bajas y la Sampdoria ninguna baja. Vamos a las estadísticas, y las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, así que el Inter viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Mientras que la Sampdoria de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que la Sampdoria es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, un empate, segunda victoria para el Inter, una victoria para la Sampdoria y tercera victoria para el Inter, es decir que el Inter es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Inter de local, y el Inter de local tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Inter juega bien de local y como mínimo hace un gol. Mientras que la Sampdoria como visitante tiene una victoria, un empate, 3 derrotas, es decir que la Sampdoria no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Inter está en la posición 7 con 21 puntos. Y la Sampdoria está en zona de descenso en la posición 18 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Inter y un 11% a que gana el Sassuolo, a que gana la Sampdoria. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, gana local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a la copa a nivel de clubes más importantes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, la gran final, que va a ser final brasileña, el encuentro de Flamengo versus el Atlético Paranaense. Vamos a ver si hay bajas. Un momento. ¿Hay bajas? No hay bajas por ninguno de los 2 lados, así que viene bien para el encuentro. Y veamos las estadísticas. En las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Flamengo viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que el Atlético Paranaense no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y un enfrentamiento, veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Flamengo, segunda victoria para el Flamengo, un empate, una victoria para el Atlético Paranaense y segundo empate, es decir que el Flamengo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Flamengo de local, y Flamengo de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Flamengo de local juega bien, aún no conoce la derrota cuando como local. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Atlético Paranaense aún no conoce la victoria, no viene nada bien jugando como visitante del Atlético Paranaense. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Flamengo y un 17% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es multigoles, es decir que habrá goles de 1 a 3 goles, ¿no? Multigoles de 1 a 3 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y no te olvides suscribirte al canal, déjame un me gusta, déjanos alguna sugerencia o algún comentario. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.